Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que nos ves a través de este canal, un canal dedicado al estudio de la palabra del Señor. Espero que se esté escuchando bien. Aquí me marca todo como que está bien. Así que bienvenidos. Como cada viernes estamos estudiando la carta a los Corintios. Hoy nos corresponde el capítulo 14. Ya hemos avanzado. Nos detuvimos bastante en el capítulo 12. Porque era necesario poder dar una explicación de cada uno de los dones mencionados ahí en esa carta, ¿no? Y sin quitar del contexto el problema que se estaba viviendo dentro de la iglesia de los Corintios a consecuencia de la mala práctica o el mal uso de los dones. El gran enfoque que Pablo ha venido poniendo en cuanto a eso es la edificación de la iglesia, o sea que debe ser útil para la iglesia. Debe ser útil para la iglesia. Le voy a quitar volumen a este celular porque no quiero que nos interrumpa en nuestro estudio el día de hoy. Perdón por eso, ¿no? Pero sonó ahí y así que me da tiempo de quitarlo. Así que bienvenidos mis hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro, a cerrar nuestros ojos y nos vamos a encomendar al Señor en oración y que nos ayude con su palabra. Bendito Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso y en la gracia que has derramado sobre cada uno de nosotros nos has permitido poder tener acceso a tu palabra, a tu voluntad. Tenemos por escrito tu voluntad, aquella voluntad revelada, aquello que has querido que nosotros conozcamos, sobre lo cual has querido que nos dirijamos. Ayúdanos a someternos a la dirección de tu preciosa palabra, de tu voluntad. Guárdanos, Señor, te pido en este estudio y que a cada una de las cosas que vengan a nuestro corazón de parte tuya a través de tu palabra, que tengamos el valor, la responsabilidad de que seamos diligentes al ser obedientes. Gracias, Señor, porque has sido fiel y misericordioso. Gracias porque eres bueno, porque eres justo. Y gracias una vez más por cada uno de los hermanos y hermanas que están viendo este video, porque en sus corazones está el deseo de conocer, el deseo de acercarse, el deseo de entender mejor esta voluntad tuya para con nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sea al Señor. Muy bien. Entonces vamos a ir al capítulo 14 de primera carta a los Corintios. Recordarás tú en el capítulo 12, Pablo menciona los dones espirituales, menciona varios de los dones espirituales. Si tú has venido siguiendo los estudios a través de este canal, también tocamos los que Pablo menciona en la carta a los Romanos. También mencionamos algo de lo que toca en la carta a los Efesios. Así que si apenas estás llegando a este canal, te recomiendo que vayas a los capítulos anteriores en esta serie de Corintios, porque vas a tomar mejor el hilo de lo que hemos venido hablando. Bueno, entonces después del capítulo 12 que Pablo menciona los dones espirituales y el uso correcto y hemos explicado cómo es de que han funcionado o cómo funcionaron, pasa al capítulo 13. El capítulo 13 Pablo dice: en el uso de los dones que ustedes tienen, estoy parafraseando, ¿no? En el uso de los dones que ha tenido la iglesia ha habido división, ha habido sentido de superioridad, no ha habido edificación de la iglesia, no ha habido exhortación, no ha habido el consuelo que debiera haber. Y Pablo les dice: yo les exhorto, ya que ustedes están en la búsqueda de los dones, dice: yo les exhorto a que sigan un camino totalmente diferente, un camino que es superior, un camino que es mayor. Y les habla acerca del amor, el camino del amor. Cuando haya amor, los dones van a funcionar de una forma correcta, de una forma buena. Cuando no haya amor, los dones simplemente son un ruido que se oye, que realmente no hace o no tiene ningún sentido de ser. Y así es como Pablo introduce el capítulo 13, que está enfocado en el amor y en la entrega, ¿no? Entonces pasa al capítulo 14, eso continúa con el mismo tema. Desde el capítulo 11, este trabajo de la comunidad de fe dentro de lo que conocemos como iglesia. Sabemos que la iglesia somos nosotros, pero aplicándole el término también al lugar donde nos reunimos, donde estamos todos juntos, esa es la iglesia. Bueno,
todo lo que hacemos en el momento de nuestra reunión. Cómo debe ser el comportamiento, cómo debe ser la conducta, cómo debemos nosotros dirigirnos, comportarnos cuando estamos ahí, ¿no? Eso es lo que estamos aprendiendo. Así que verso 1 del capítulo 14 continúa en el mismo contexto, pero Pablo trae uno de los dones y parece que este es uno de los que está causando mayor problema dentro de la iglesia de los Corintios. Por eso se toma, ¿no? Y lo pone en comparación con otro. Así que Pablo hace una comparación aquí bastante interesante. Seguid, dice, el amor. ¿Recuerdas? Capítulo 13 fue lo que habló el amor. Dice, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, entre todos los dones que Pablo mencionó el don de la profecía. Y en la explicación que hemos dado acerca de la profecía, hemos entendido que es el hablar la palabra de Dios. En otras palabras, está bien que tú busques dones espirituales, le dice Pablo a la iglesia de los Corintios, pero entre las cosas que tú debieras enfocarte en buscar es tener este don, o tener esta capacidad, o tener esta habilidad de comunicar la palabra de Dios. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que a Dios, pues nadie le entiende. Entonces Pablo toma el ejemplo del don de lenguas y el uso que está teniendo la iglesia de los Corintios, y Pablo les dice, miren, está bien que busquen los dones. Si van a buscar dones, sería bueno que se inclinaran hacia el predicar o anunciar o enseñar la palabra o hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo ponen al lado del don de lenguas, dice Pablo, eso nada más les está sirviendo a ustedes. Nadie les entiende. ¿Entiende Dios lo que ustedes están diciendo? Ustedes están siendo edificados en cierto sentido. Dice, nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pudiera que estés hablando de cosas muy importantes, pero si nadie las entiende, no tiene ningún sentido. Es lo que Pablo está anunciando aquí, ¿no? Y lo hace en comparación con el verso 3, que es el don de la profecía, que hemos dicho que es el hablar la palabra de Dios, anunciar la palabra de Dios. Pero el que profetiza habla a los hombres y dice que es para edificación, para exhortación y es para consolación, ¿no? Y entonces viene acá la comparación. Algo que la gente no entiende no le sirve de nada. Algo que la gente entiende le va a servir. Y hay un propósito, entonces, en el momento de nuestra reunión como iglesia. Hay un propósito que es ser edificados, ser exhortados y ser consolados. Nosotros necesitamos, como iglesia, tener en mente que este es uno de los propósitos por los cuales nos congregamos. La Escritura nos exhorta a que no dejemos de congregarnos, ¿ok? ¿Por qué? Porque dentro del culto, del servicio o de la liturgia, como tú quieras llamarle, como en el momento cuando tú te juntas con todos los hermanos, bueno, ahí debe suceder algo. Debes ser edificado, mi hermano, tú debes ser exhortado y también tú debes ser consolado, ¿no? Debes ser edificado, se te debe poner un cimiento que es, ¿cuál es el cimiento de nuestra vida cristiana? Es Cristo. Se nos debe enseñar de Cristo, se nos debe exhortar, se nos debe animar, se nos debe empujar a dar un paso de fe. Si nosotros no somos creyentes, el creyente cuando escucha el mensaje debe ser motivado, empujado, debe ser redarguido en su corazón de que es un pecador, de que no tiene salida, de que no hay oportunidad para él en salvación, a menos de que dependa del Señor Jesucristo. Entonces viene la exhortación y después viene la consolación, porque ya que ha dado este paso, ya que ha entrado a la iglesia, porque el Espíritu Santo le ha convencido y está dentro de la comunidad de fe, ahora hay un consuelo en su corazón, ahora hay un consuelo en su vida. Entonces, dentro de la comunidad de fe, mis hermanos, debe suceder algo con el que es creyente. El que es creyente debe ser motivado, exhortado, empujado a vivir una vida más santa de lo que ya la está viviendo. Debe vivir una vida más santa. Debemos ir en crecimiento en nuestra santidad. Eso es para el que es creyente. El que no es creyente, mi hermano, debe sentir la convicción, debe tener esto dentro de su ser, de verse pecador, de verse lejos de Dios, pero también con la oportunidad de recibir el perdón de parte de Dios y entregarse de lleno al Señor y ser parte ahora de una comunidad que se llama iglesia, ¿no? Entonces, esas son las cosas que deben suceder dentro de nuestra comunidad de fe cada vez que nos reunimos. Debiera ser ese el propósito, ¿no? Así que Pablo para ahí está apuntando. Recuerden que cada uno de los dones, habilidades, capacidades,
todo aquello que el Señor nos ha dado debe apuntar hacia la gran comisión de ir y hacer discípulos, debe apuntar hacia allá. Esto no es para entretenimiento, mi hermano. Lo que Dios haya puesto en ti no es para entretener a alguien, no es para que alguien se la pase bien, no es para que alguien sienta algo bonito, no. Lo que Dios te ha dado es para edificar, para exhortar y para consolar. ¿A quién? A la misma iglesia y al incrédulo que ha entrado a ese momento de reunión. Recuerda que aquí Pablo está tocando el tema dentro de la comunidad de fe. No está hablando de cómo es tu vida allá afuera, que tenemos que estar evangelizando, predicando el evangelio, anunciando estas verdades a todos aquellos que se nos crucen por el camino, ¿no? Pero aquí Pablo está hablando netamente del momento de servicio o de liturgia, o cuando estamos nosotros reunidos, ¿no? Entonces Pablo dice en el verso 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia, ¿no? Y aquí vemos esta palabra edifica, y vamos a ver si la subrayamos de otro color para que nosotros podamos ver cuántas veces Pablo está o sus sinónimos, ¿no? Dice, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, porque habla en el espíritu, habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. ¿Okay? Vamos a subrayar estos también para que veamos hacia dónde debe apuntar todo lo que hagamos nosotros dentro de la comunidad de fe. Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Por eso Pablo está diciendo, si vas a ocuparte o esforzarte o estás rogándole a Dios para que te dé alguna habilidad, alguna capacidad, bueno, aquí está la dirección hacia donde debe dirigirse tu oración, hacia algo que edifique a la iglesia, en este caso el hablar la palabra de Dios. Así que, verso 5, así que quisiera que todos hablasen en lenguas, me gustaría que todos tuvieran esas capacidades, dice Pablo, pero más que profeticéis. ¿Por qué? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, ¿no? Entonces Pablo dice aquí, cuando hacemos una comparación, dice Pablo, hay algo que está por encima de, ¿y qué es lo que está por encima de el que profetiza? Eso quiere decir el que enseña o el que anuncia la palabra de Dios. ¿Okay? Tenemos en esta serie, cuando se tocó el tema del don de profecía, y tenemos una explicación bastante clara, y una explicación el por qué no creemos en los profetas o autoproclamados profetas en estos días, ¿no? Así que entendiendo profetizar, que es el anunciar la palabra de Dios, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. O Pablo deja claro algo. Si ponemos estos en comparación, hay algo que está por encima, hay algo que está por... Esto no es para vanagloriarse, esto no es para sentirse superior, esto es porque esta es la realidad en el propósito divino. Esto está por encima, a no ser que se las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Por qué está por encima la predicación, diríamos entonces Pablo? ¿Por qué está por encima la predicación o la profecía por encima del don de lenguas? Bueno, es que uno edifica y el otro no. A menos de que el que habla en lenguas entonces las interprete, entonces serviría para edificación. Entonces esto nos da a entender de que en la iglesia de los Corintios lo que está sucediendo es de que hay hermanos que dicen que tienen este don de lenguas y lo que hacen es comenzar a hablar en estos otros idiomas desconocidos, de idiomas extraños. Nadie está entendiendo, y ese es el problema que está viviendo hoy. Entonces Pablo ve y dice, ¿y esto para qué sirve? Este es un show, este es un espectáculo. ¿Para qué sirve? No sirve para nada, no edifica nada, no exhorta a nadie y no consuela a nadie. Pablo no está muy contento cuando está hablando estas cosas, mis hermanos. Entonces ahí podemos nosotros tener el propósito, diríamos, el propósito por el cual Dios equipó a la iglesia con dones, habilidades, capacidades y todo eso, ¿no? También nos está dando una leve exhortación a que nosotros podemos buscar también ciertos dones, capacidades y habilidades, pero que tengamos en mente que debe ser para la edificación, para la exhortación y para la consolación.
Verso 6, estaremos leyendo hasta el verso 25 el día de hoy. Verso 6 dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿No? Entonces Pablo ahora se pone como un ejemplo. Imagínense, les dice, hermanos, a los corintios, que yo voy para allá con ustedes a su iglesia y en un momento de reunión digo: ok, mis hermanos, es mi momento para poder hablarles a ustedes. Yo les traigo algo que el Señor me ha dado. Y comienza a hablar Pablo en un idioma que nadie entiende. Entonces Pablo dice: ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que está buscándose? ¿No? Si voy hablando en lengua, dice: ¿qué aprovecha? Si no va a aprovechar, ¿por qué? Porque yo no estoy hablando revelación. Y tú sabes que revelación, bueno, la escritura es la revelación escrita de Dios, ¿no? Si no me equivoco, John Piper es el que dice: si tú quieres escuchar la voz audible de Dios hablándote, lee la Biblia en voz alta. Si no me equivoco, es John Piper el que dijo eso. Dice: si no os hablare con revelación, de nada sirve, o con ciencia, de nada sirve tampoco. O si no les hablo con profecía, hablando la palabra de Dios, pues no sirve. Y si no les enseño alguna doctrina, pues tampoco va a servir de nada. No va a servir de nada. Pablo se pone como ejemplo. ¿Qué sucedería con ustedes en ese día de reunión si llego y comienzo a hablar en otro idioma? ¿Qué pasaría contigo, mi hermano? No sé dónde tú nos estés viendo, pero si tú estás en Latinoamérica o estás en Estados Unidos, qué sé yo, o estás en España, un lugar donde se hable el español. Este canal es en español. ¿Qué tal si estás en un lugar donde se habla español? Y entonces tu pastor invitó a un predicador, y este predicador viene de Taiwán y comienza a hablar su idioma asiático y no hay un intérprete y nadie entiende. ¿Cómo vas a ser tú edificado, exhortado? ¿Cómo va a suceder eso en ti, mi hermano, mi hermana? Es lo que Pablo está diciendo. Si yo voy a ustedes y les hablo en un idioma, en una lengua extraña, entonces no va a servir de nada. Verso 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos. Y entonces Pablo viene y presenta un ejemplo. Cosas inanimadas que producen sonidos. Imagínate, dice él, la flauta. Imagínate la cítara. La cítara es una especie. Imagínate una guitarra, pero sin la agarradera. Se me olvidó el nombre ahorita. ¿Cómo se llama esta parte donde tú lo agarras? No, déjame en los comentarios cómo se llama. Pero imagínate, es una especie, es un cuadro o un medio círculo con cuerdas, ¿no? Esa es la cítara. Dice entonces Pablo: imagínate, este es un ejemplo. Hay una flauta o hay una cítara. Hay un instrumento de música, ¿no? Dice: si no diere distinción de voces, o sea, si nada más lo tocas tú sin sentido, un tambor, imagínate, o qué sé yo, cualquier instrumento que tocas y no tiene ritmo, no tiene son, no tiene nada de sentido, simplemente está haciendo ruido. Dice: ¿cómo sabrá lo que se toca con la flauta y con la cítara? ¿Qué pasará si no hay armonía? ¿Qué pasará si no hay melodía? ¿Qué pasará si no tiene esos elementos el que toca el instrumento? Simplemente está haciendo ruido, simplemente está tocando la guitarra sin hacer alguna nota. El que está tocando la flauta simplemente la está soplando, ¿no? sin ejecutar ninguna nota. Dice Pablo: ¿qué va a pasar con ese concierto al que tú pagaste mucho dinero para ir a ver y lo que te encuentras es un ruido nada más? Dice Pablo: ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Dices tú: bueno, no hay mucha pérdida ahí. Pero Pablo usa otro ejemplo ahora, porque esto no es simplemente cuestión de música, ni simplemente es cuestión de entretenimiento. Pablo lleva su ejemplo a otro punto importante. Verso 8. Si la trompeta diere un sonido incierto, la trompeta, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces Pablo acá presenta ahora un aspecto todavía más relevante en cuanto al propósito de estos dones.
si la trompeta diera un sonido incierto. Imagínate que la trompeta tenía que anunciar. En la trompeta se tocaba, había cierto sonido que se tocaba para anunciar que hay que salir a la guerra. Había cierto sonido que había que tocar cuando la ciudad está siendo invadida, viene un ejército enemigo y los que están vigilando tocan la trompeta de cierta forma para que el ejército del pueblo y el mismo pueblo sepan de que van a ser atacados, ¿no? Entonces, eso es el propósito del ejemplo de Pablo. La trompeta se toca con un propósito. Por ejemplo, en los ejércitos de ahora, al inicio, ¿no?, se toca la trompeta para que se levanten en las mañanas. Y hay un sonido especial para que la gente se levante, ¿no? En la noche también, ya cuando es tiempo de dejar de ir a dormir y todo eso. Entonces hay sonidos que indican algo. Con la trompeta especialmente hay sonidos que indican algo. Cuando está hablándose de un ejército que se está preparando para la batalla o que puede seguir relajándose porque no hay batalla, hay un sonido especial de la trompeta. Pero imagínate, mi hermano, que tú tienes que tocar la trompeta para anunciar de que el enemigo se está acercando y el pueblo tiene que y el ejército tiene que levantarse en batalla, y te dan la trompeta y tú ves que el enemigo se acerca y dices, pero yo no sé yo no sé qué sonido dar para que el ejército se prepare, y comienzas a tocar, a echarle aire nada más a la trompeta, y si eres capaz de sacarle sonido a esa trompeta, imagínate esa situación, ¿no? Y estás haciendo eso, pero el ejército no sabe que tú les estás diciendo prepárense para la batalla. ¿Qué va a pasar con esa ciudad? ¿Qué va a pasar con ese ejército? Van a ser destruidos, van a ser asesinados, van a haber muchas pérdidas, muchas vidas se van a perder, muchos saldrán huyendo, y si era un lugar donde tenías que ir a conquistar, seguramente no lo vas a conquistar y vas a salir derrotado. Y la pérdida humana se va a ver de una forma magistral ahí. Entonces Pablo está usando este ejemplo para que tú veas lo importante que es de edificar, de exhortar y de consolar a aquel que está dentro de la comunidad de fe. Porque es un asunto de vida o muerte también. Nuestro mensaje debe ser comprensible. Y esto va también, mis hermanos, para nosotros como pastores que predicamos cada domingo o enseñamos durante semana. Debemos ser conscientes que aunque no hablemos en lenguas, mis hermanos, nuestro idioma, nuestro vocabulario tiene que ser comprensible. Nuestras frases deben ser elocuentes para que el que escucha entienda. Si no, lo mismo va a pasar. ¡Ay! ¡Qué bonito habló el pastor! Usó un montón de palabras rebuscadas que nunca había oído, o no entendí nada de lo que dijo, ¿no? Entonces también es necesario aplicarlo a nuestras prácticas, aunque estemos hablando el mismo idioma, ¿no? Y Pablo pone ese ejemplo ahí en el verso 8. Dice el verso 9: así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Si no estás comunicando de una forma comprensible, de una forma clara, si no estás hablándole al pueblo palabras que ellos puedan entender, de nada les va a servir. Dice, ¿y por qué? Bueno, lo que pasa es que estás hablando al aire. Nadie te está entendiendo. Verso 10. Hay tantas clases de idiomas. O sea, hay cientos y cientos de idiomas. Dice Pablo, seguramente hay muchas clases de idiomas en todo el mundo. O sea, no nada más en esta región. Y ninguno carece de significado. Hay muchos idiomas y todos tienen significado. Porque es para comunicar. Dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Pero si yo no le doy la importancia ni le doy el valor a la responsabilidad de comunicar, y si yo ignoro el valor que tienen las palabras y no me importa, yo nada más las voy a decir y voy a hacer ruidos y voy a hacer cualquier cosa, no me importa si la gente entiende o no entiende, entonces ¿qué va a pasar? Yo voy a ser como un extranjero para ellos, no sé lo que me está hablando esta persona. Y ellos para mí también van a ser como extranjeros porque no me están entendiendo nada de lo que estoy diciendo.
Verso 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, ustedes que buscan tener dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Y aquí está otra vez esta palabra, edificación. Esta palabra, la que hemos subrayado con rojo, te puedes dar cuenta de las exhortaciones. ¿Para qué es el propósito? ¿No? Edificación de la iglesia, ¿no? Así que espero que vaya quedando claro el tema que Pablo está tocando acá en el capítulo 14, verso 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Si tú vas a hablar en otra lengua, si tú vas a hablar en otro idioma, mi hermano, en la iglesia, asegúrate de que se pueda interpretar, asegúrate de que vas a interpretar, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos estamos usando el edificio de una iglesia de unos hermanos ellos hablan inglés, nosotros hablamos español. Entonces, en una ocasión, o en 2 ocasiones, me invitaron a predicar con ellos, ¿no? La primera vez llevamos un intérprete porque iban a haber hermanos que hablaban español y ellos que hablaban inglés. Llevamos un intérprete. El intérprete no interpretó. El traductor no tradujo. Entonces yo salí de ahí como que no, el punto no quedó claro. Agarraron algo porque los hermanos son misericordiosos. Pero no se entendió el punto, el tema central. Se falló ahí, ¿no? Bueno, la segunda vez que se hizo la predicación ahí, bueno, ya la hice solo, sin intérprete, y la hice solamente en inglés. No es que tenga yo un inglés tremendo, pero me puse a practicar para ser eficiente en ese día, ¿no? Así que funcionó, los hermanos fueron edificados y entendieron el mensaje, el punto, y fueron exhortados y fueron consolados, ¿no? Así que funcionó. ¿A qué voy con ese ejemplo? Bueno, es de qué es lo que Pablo está diciendo aquí, ¿no? El que habla en lengua extraña, asegúrese de que el que la va a escuchar pueda entenderla, ¿no? Y para eso se va a necesitar un intérprete. Porque si yo oro en lengua desconocida, dice Pablo en el verso 14, si yo oro en una lengua desconocida, mi espíritu está orando. Entonces, hermanos, voy a orar. Quiero que me den un tiempo para orar. Entonces pasa el hermano y la congregación está con sus ojos cerrados. Y el hermano va a orar en forma pública. Pero comienza a orar en un idioma que no entendemos. Dice, si yo oro en lengua desconocida, bueno, mi espíritu está orando, pero mi entendimiento quedó sin fruto. Tremenda oración para tú y Dios, pero si lo hiciste en un contexto público, tenía que haber entendido la audiencia. Ese es el propósito. O sea, Pablo no está diciendo si tú hablas otro idioma nunca lo uses. No, tú allá en tu vida secreta, en tu vida íntima con el Señor, dice Pablo, bueno, ora. Si vas a orar en otra lengua, ora al Señor ahí donde tú y Él están solos. Pero si lo vas a hacer en un contexto público, es importante la gente. Tú no eres el importante. ¿Okay? El importante son los que están escuchando, dice Pablo. Que pues, dice el verso 15, oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. O sea, no solamente este asunto de los dones espirituales, no es un asunto místico. Voy a orar con el espíritu, y está con minúscula, está hablando del espíritu humano, o sea, pero oraré también con el entendimiento. Y de ahí dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, posiblemente gente también cantaba ahí en otros idiomas. Entonces, imagínate que invitamos a un hermano y viene a cantar a la iglesia, trae una alabanza al Señor y la canta en ruso. Y nos quedamos nosotros como, wow, no le entendí nada, se escuchó bonito, pero no me sirvió de nada a mí. Ahora, si hay alguien que habla ruso, pues le sirvió, ¿no? Verso 16, porque si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, hay personas en la iglesia que son oyentes.
¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Entonces vienes tú y te pones a orar y termina tu oración, pero no se entendió. ¿Quién va a decir amén? Y amén, en una forma muy coloquial para entenderlo, estamos de acuerdo, que así sea, así como lo pediste, estamos de acuerdo y nos unimos, y que así sea. Esto es lo que pudiéramos resumir para decir lo que la palabra amén quiere decir, ¿no? Entonces, en tu oración, ¿qué van a decir? Amén, que así se haga. Si no entendió nada, porque no sabe lo que has dicho, dice acá. ¿Cómo lo va a decir, no? Exacto. Verso 17. Porque tú a la verdad estás dando gracias, y qué bueno, pero el otro no es edificado. Y aquí está otra vez esta palabra que hemos venido subrayando nosotros. El otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Entonces Pablo dice, mire, si se trata de hablar de idiomas, yo hablo mucho. ¿Recuerdas? Pablo en una ocasión dice que entendió que unos hablaban hebreo y otros hablaban griego, y comenzó a hablar en hebreo, ¿no? Pablo hablaba hebreo, Pablo hablaba griego, Pablo también hablaba latín. Entonces los idiomas donde nosotros vemos en el libro de Hechos, donde Pablo va hablando, desarrollando la historia, y podemos identificar ahí que Pablo hablaba ciertos idiomas. Entonces Pablo dice, miren, yo le doy gracias a Dios de que yo hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, ustedes están tan arrogantes por esta habilidad que tienen de hablar una lengua diferente. Dice, bueno, yo hablo más que todos ustedes, ¿no? Entonces los pongo a ustedes juntos todos y yo hablo más que todos ustedes, ¿no? Pero gracias a Dios. Dice, pero en la iglesia. Exacto, entonces está hablando cuando está en el momento de la reunión dentro de la iglesia. Yo prefiero hablar solo si voy a hablar. Si tengo la oportunidad. Bueno, mira, Pablo, tienes la oportunidad de hablar 10,000 palabras en otro idioma y tienes la oportunidad de hablar 5 palabras en el idioma que entendemos. ¿Qué escoges? Pablo dice, bueno, yo prefiero hablar las 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros. Para enseñar. Prefiero eso más que 10,000 palabras en una lengua desconocida. Pablo, ¿ves el enfoque que Pablo está dándole a la necesidad que tiene la comunidad de fe de entender el mensaje? Mira lo que es el verso 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces Pablo ahora viene a usar estos términos otra vez, que los usó en una ocasión en los primeros capítulos. Y dice, en el modo de pensar, mi hermano, en la forma de actuar, en la forma de vida que tú tienes, como que no seas infantil. Pablo le está diciendo a estos, mis hermanos, sus acciones son infantiles. Ya maduren. Eso es reflejo de la inmadurez. Ustedes tienen que madurar. No sean niños. No seáis niños en el modo de pensar. Sean niños en la malicia. Ok, cuando se trata de los pecados, ahí sean ustedes como los niños, sin mucho conocimiento de la maldad, sin mucho conocimiento del pecado. Ahí actúen ustedes como niños, ¿no? El adulto tiene mayores capacidades, mayor imaginación, mayor creatividad para pecar. Bueno, cuando se trata del pecado, sean como niños. En esa malicia sean como niños. Pero en el modo de pensar, en este modo de pensar que ustedes deben tener para las prácticas, para la edificación, para la exhortación y para la consolación, bueno, en ese modo de pensar ustedes tienen que ser maduros. Pablo le está diciendo, el actuar que ustedes tienen no es un actuar maduro, es un actuar infantil. Verso 21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Y nosotros usábamos este pasaje para
dar una explicación del propósito de las lenguas. El otro propósito es un propósito de juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque la profecía decía, Isaías profetizó de que se le iba a hablar en otras lenguas al pueblo y ni aún así iban a entender todo lo que está pasando aquí. Hay otros en otros idiomas que están comunicando la palabra de Dios y el pueblo de Dios ni siquiera está aceptando el mensaje, ¿no? Y entonces Pablo dice, recuerden, este es un aspecto de juicio también. Este don de lenguas es una señal de juicio. No es una para sentirse superiores o mejores o para shows y espectáculos. No, esto es un asunto de juicio para un pueblo en específico. Aquellos que son el pueblo de Dios, está hablando netamente acá al pueblo judío, al pueblo hebreo. Ellos debían entender que al ver estas señales era Dios hablándoles, recordándoles a través de otros idiomas, que no hubiera excusa. No entendí lo que dijeron. Bueno, te lo dijeron en muchos idiomas para que entendieras el mensaje. Pero no lo entendiste. ¿Por qué? Porque cerraste tu corazón. Tu corazón era tardo para oír. En otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Son las lenguas, son señal de juicio también. Así que las lenguas, dice, son por señal. ¿Para quién? No a los creyentes. No es una señal para el creyente. O sea que si en tu iglesia están los creyentes, esto no es para ellos. No es una señal para ellos, sino para ¿quiénes? Para los incrédulos. ¿Pero qué incrédulos? Los hebreos incrédulos, los judíos incrédulos. Para ellos es una señal. Pero la profecía no es para los incrédulos, sino para los creyentes. Entonces viene la edificación. ¿Ok? La profecía, recuerdas, el anunciar la palabra de Dios. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, imagínate que todo viene el grupo, se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas. Estamos el domingo día de servicio en la iglesia, y pasa un hermano y comienza a hablar en lenguas, pasa otro hermano y comienza a hablar en lenguas, y todo el mundo comienza a hablar en lenguas, todo el mundo comienza a orar en lenguas, y algunos, como dice Pablo aquí, hasta están cantando en lenguas. Y si todos se reúnen y entra un indocto. Indocto es el que está iniciando, pero todavía no tiene el conocimiento, pero está aprendiendo. ¿Ok? Es el indocto. Y el otro es un incrédulo, ¿no? El incrédulo es el que no cree, pero alguien lo llevó a la reunión y llegó, está ahí. O escuchó el ruido afuera y entró a ver qué está pasando. Dice, entonces, si entra uno de estos nuevos que están empezando en la fe, o entra alguien que no conoce esta fe, y los escuchan a ustedes hablar en lenguas, a cantar en lenguas, a orar en lenguas, y no entienden nada, ¿qué van a decir? Oye, estos tipos están locos. ¿Qué comieron? ¿Qué tomaron? ¿Recuerdan lo que dijeron allá en capítulo 2 de Hechos? Estos están borrachos, y Pedro dice, no están borrachos. Recuerda, esto es una profecía cumpliéndose. La gente va a decir, están locos. En cambio, pone otra la comparación. Este capítulo 14 prácticamente fue una comparación entre los dones que edifican y el don que no edifica. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o algún indocto, viene la misma escena, pero con diferente don, ¿no? Entonces viene otra vez se reunieron todos, pero ahora no están hablando en lenguas, están profetizando. O sea, ahora están anunciando la palabra de Dios, están hablando la palabra de Dios. Y llega el incrédulo, está escuchando y está entendiendo. Llega el indocto, está escuchando y está entendiendo. Dice, por todos es convencido. Y ahí nos ayuda a ver cómo más o menos era las reuniones, ¿no? O sea, muchos participaban. Todos es convencido. Por todos es juzgado. Es convencido y es juzgado. Y lo oculto de su corazón se hace manifiesto. ¿Qué debe suceder en nuestras reuniones, mis hermanos? Cada vez que se expone la palabra de Dios, cada vez que nos reunimos, cada vez que se canta, ¿qué debe suceder? Debe haber convencimiento, debe haber juicio, y debe motivarnos a que nuestro corazón se abra y se exponga ante Dios. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así
postrándose sobre su rostro, ve la acción, adorará a Dios. ¿Qué es lo que va a hacer esta persona que llegue? Va a adorar a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Dios me habló, mis hermanos. Y si Dios me habló, quiere decir que Dios está aquí. Si Dios me exhorta a la santidad, quiere decir que Dios está aquí. Si soy incrédulo y esto me empuja a depositar mi fe en el Señor, quiere decir que Dios está aquí. Este es el propósito por el cual la iglesia se reúne, para traerle gloria a Dios. Y la forma de traerle la gloria a Dios es a través de la conversión de nuevos incrédulos a ser creyentes. Así que hasta aquí vamos a dejar, hasta el verso 25, mis hermanos. Espero que el Señor haya hablado a sus vidas y que haya quedado un poquito más claro lo que Pablo está enfrentando a la iglesia de los Corintios. Bueno, hay unas preguntas también. Recuerden, tenemos unas preguntas para que ustedes discutan. Pero quiero otra vez ver acá lo que subrayamos de rojo, ¿no? Ser convencidos, ser juzgado, manifestar lo oculto del corazón. Esto es una señal para los creyentes, ¿no? Debe ser señal para los creyentes. Debe enseñar, debe edificar, debe estar para la edificación, debe servir para la edificación, debe edificar la iglesia, debe traer consolación, debe traer exhortación y debe edificar una vez más. Subrayamos de rojo esas palabras porque nos recuerdan el propósito por el cual Dios nos mandó a reunirnos y poner en práctica nuestras habilidades. Ese es el propósito. Y ahí lo subrayamos en rojo para que pudiera ser más fácil identificarlo y poder ver la insistencia que tiene Pablo para esto, ¿no? Así que cada vez que nos reunamos, mis hermanos, asegurémonos de que es para la edificación, para la exhortación y para la consolación. No nos reunimos para sentirnos bien, no nos reunimos para hacer relajo, no nos reunimos para esas cosas, nos reunimos para la exhortación, nos reunimos para la consolación y nos reunimos para la edificación. No hacemos shows en la iglesia, no hacemos ese tipo de cosas. El lugar es para edificación, exhortación y consolación. Regresemos, mis hermanos, a la senda antigua. Regresemos a los puntos principales. Regresemos, mis hermanos, a lo que fuimos enviados. No modifiquemos. Nosotros hemos modificado tanto que entre las modificaciones nos hemos alejado tanto de la verdad, de los principios claves. Así que, mis hermanos, tomemos en cuenta lo que estamos aprendiendo, que no se quede en un saco roto. Muy bien, vamos a ver unas preguntas entonces, mis hermanos. Deje quito acá la Biblia y vamos a ver unas preguntas para que ustedes puedan responderlas a solas o en compañía o qué sé yo, como ustedes lo vengan practicando. La pregunta para ustedes es, mis hermanos, ¿cómo podemos fomentar y promover una sana práctica de los dones espirituales en nuestra comunidad de fe, asegurándonos de que sean utilizados para la edificación, para la exhortación y para la consolación, en armonía y amor entre los miembros de la iglesia? ¿Cómo podemos fomentar y promover una sana práctica? Otra pregunta: ¿cómo podemos equilibrar el uso de los dones espirituales en la iglesia para que sean efectivos, tanto para los creyentes en su edificación como para los incrédulos, como una señal de la presencia de Dios? ¿Okay? ¿Qué pautas prácticas podemos implementar para garantizar que los dones espirituales se utilicen con sabiduría y amor en el contexto de la adoración y la comunión congregacional? ¿Qué pautas prácticas podemos implementar para garantizar, prácticas que debemos implementar para garantizar que cuando se pongan en práctica los dones, se haga con sabiduría y en amor?
en este contexto de adoración y comunión congregacional cuando estamos reunidos. ¿Okay? Así que, mis hermanos, espero que esté siendo de edificación estos estudios, que para algunos sea de exhortación y para otros sea de consolación. Así que ese es el propósito también que debo tener acá en estos estudios que estamos teniendo. Así que espero que Dios les haya hablado sus vidas, les haya aclarado algunas inquietudes o algunas dudas, o al menos les haya quedado clara cuál es nuestra postura en cuanto a estos dones, ¿no? Así que vamos, mis hermanos, a despedirnos con una oración. Cierra ahí tus ojos. Padre bendito, eres sabio. Eres sabio y has derramado tu sabiduría y has sido accesible a nosotros. Gracias. Padre amado, gracias porque eres bueno, misericordioso y fiel. Hasta el día de hoy, tu mano ha guardado y sostenido, y hasta el día de hoy tu palabra ha estado ahí. Hemos fallado nosotros en acercarnos a ella, aprender de ella, abrazarla como el alimento que necesita nuestro ser interior. Perdónanos y ayúdanos a ser diligentes con el conocimiento de tu verdad. Te alabamos y te exaltamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ok, mis hermanos, recuerden darle un like al video, compártenlo en sus redes sociales, con sus amistades, con sus hermanos en la iglesia, con los amigos, qué sé yo, que el mundo sepa, que otros sepan de que hay un lugar acá donde estamos estudiando la palabra de Dios. Espero que sea esto de bendición y que podamos seguir siendo de bendición para tu vida. Estamos los viernes a las 7, estamos los miércoles a las 7 y estamos los domingos a las 2 de la tarde. Así que no te pierdas los videos, mis hermanos, y no se los pierdan. Y no te pierdas, mis hermanos, ¿no? Hablo en singular y plural mezclando ahí. Perdóname por eso, ¿no? Pero que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos estaremos viendo pronto. Y te dejo acá un anuncio. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.